Ok, chicos, buenas tardes. Deben revisar el adjunto en mensajería. Allí les envié los temarios de clase referente a este tema. ¿Ok? A los textos literarios, a los tipos de textos literarios y no literarios. También les envié por mensajería los conceptos de coherencia y cohesión. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta en este tema? ¿Alguna pregunta en este tema? No, profe. Ok, voy a continuar. Quedamos aquí, ya esta página la desglosamos, que era la página 19. Vamos ahora a la comprensión Profe, lectora. disculpe, no me aparece lo que está compartiendo. Ah, ok, perfecto, gracias. Comparto pantalla nuevamente, aquí está. Ahora sí, ¿apareces? Sí, ahora sí, profe. Ok. Vamos a continuar entonces, estamos en la página 20. El tema es la comprensión lectora de textos no literarios. Como repetí hace un momento, este tema está enviado por mensajería, búsquelo por favor, fue enviado por mensajería. A la hora de estudiar, usted debe corroborar con su libro y muy importante practicar con su temario de clase que está donde en el adjunto en mensajería. Ok, aquí tenemos comprensión lectora de textos no literarios. Ok. Cuando hablamos de comprensión lectora de textos no literarios, tengo que tomar en cuenta los que les decía en la clase anterior. Ok. Los textos no literarios son textos que me van a informar a mí. Ok. Y los textos literarios son los que mantienen el sentido figurado o esa manera de imaginar. Ok. Existen dos tipos de significado, connotativo y denotativo. Muy importante, el significado connotativo es cuando yo estoy pensando en sentido figurado. Ok, cuando me refiero en sentido figurado, estoy haciendo énfasis al significado connotativo. Cuando estoy hablando del denotativo, es el que me informa a mí que lo puedo encontrar el concepto en el diccionario. Partimos desde allí. Eso se los había explicado en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de textos no literarios? Los que me informan a mí. Este tipo de texto, el libro digital es un texto no literario. Todos estos textos que me informan, el periódico, las revistas, las recetas de cocina, estos tipos de textos no literarios me informan, ¿ok? Sin embargo, los textos literarios, ellos se van a la imaginación y utilizan el sentido figurado, ¿ok? Connotativo. Entonces, la comprensión lectora es ¿qué cosa? Es la actividad en el cual el lector capta el mensaje y las ideas expuestas en un texto y ¿qué hace? Reflexiona sobre ellos para poder utilizarlos en diferentes situaciones. Pero para esto yo debo tener una prelectura. Ajá, profesora. ¿Y en qué consiste la prelectura? La prelectura consiste en el acercamiento a los elementos que conforman un texto. ¿Antes de qué? Antes de leerlo. ¿Y qué hace? Me permite a mí obtener información acerca de qué? De los aspectos generales del texto, ¿verdad? Y poco a poco me orienta en cuanto al proceso de la comprensión lectora. ¿Ok? Vamos aquí al libro digital. Estamos exactamente en la página 20. Ajá. ¿Y qué debo tomar en cuenta?
para la prelectura, debo tomar en cuenta lo siguiente. La prelectura me permite a mí saber rápidamente cuál es el tema. Automáticamente la prelectura me permite a mí saber rápidamente cuál es el tema. ¿Okay? Determina cuántos elementos conforman el texto por medio de imágenes y gráficos. Me permite decidir si el texto es de utilidad para realizar una investigación o una tarea. Y también me facilita la lectura comprensiva, ¿ok? Me voy a encontrar con los mecanismos de prelectura, pero dentro de esos mecanismos de prelectura, ojo, preste atención, me voy a encontrar con mecanismos visuales de prelectura y mecanismos textuales de prelectura. Vaya subrayando. Ajá. ¿Y estos mecanismos de prelectura qué hacen? Estos mecanismos de prelectura clasifican de manera visual y textual, ¿ok? Vamos a explicarlo en el siguiente esquema. Mecanismos visuales de prelectura. Automáticamente observar la extensión del texto. Ajá, ¿y qué observo aquí? Si un texto es muy extenso, se puede prever que toca un tema a profundidad. Si más bien es un texto corto, quizás se deba al texto que es tipo panorámico. Es decir, que puede hacer una lectura como rápida y superficial de este. Luego, otro mecanismo visual de prelectura es mirar las ilustraciones. Por lo general, las ilustraciones se relacionan ¿con qué? Con la imagen central. Imágenes, por ejemplo, puede ser un artículo de biología sobre alguna especie de ave, como dice aquí. Observar gráficos y esquemas. En algunos casos, los gráficos o los esquemas, ¿qué contienen? Contienen un texto que ofrecen resúmenes o síntesis del texto. ¿Okay? Ya sabemos que tenemos los mecanismos visuales de prelectura. ¿Y cuáles son? Observar la extensión del texto, mirar las ilustraciones, observar gráficos y esquemas. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a los mecanismos textuales de prelectura. ¿Ellos qué hacen? Ellos me incluyen la tipografía, los esquemas, las notas y otros. Ajá, profesora. ¿Y cómo sé cuáles son los mecanismos textuales de prelectura? Fácil. Son los siguientes. Leer el título y los subtítulos, leer las palabras destacadas, muy importante, leer las notas y hojear la bibliografía. ¿Okay? Ajá, leer el título y subtítulos. El título puede dar la clave del tema en el texto y los subtítulos me pueden ir guiando sobre los subtemas tratados. Leer las palabras destacadas. A menudo las palabras destacadas, como están en cursivas o en negrita, o muchas veces subrayadas o con un color resaltado. Esas que hacen, guardan relación con las ideas principales del texto. Leer las notas. Las notas generalmente que aclaran, las notas aclaran conceptos difíciles para nuestra comprensión, ¿verdad? Y me ayuda a mí a entender específicamente los temas que se está abordando, ¿sí? Ojear la bibliografía. Si un texto incluye una bibliografía, es posible que el tema se pueda ampliar o contrastar con información de otras fuentes. Aquí podemos ver algunos mecanismos visuales y mecanismos textuales. Vamos a observar. Dice, organización del sistema inmune. Automáticamente nos vamos primeramente con los mecanismos textuales. Veo aquí el título, que es una guía sobre el tema del sistema inmune o inmunitario. Luego tengo el subtítulo que me dice células del sistema inmune. El subtítulo me permite, ¿qué cosa? Deducir por medio de la imagen, por medio de imágenes las células. Aquí dice, el subtítulo permite deducir el párrafo de las células, ¿verdad? Están en otras páginas del artículo y se tratará de otro elemento del sistema inmune. Vemos aquí, las palabras destacadas refieren aspectos del subtítulo. Los textos bajo las imágenes permiten entenderlas mejor. Automáticamente yo observo la imagen
y veo aquí el texto y me puedo dar cuenta que este es un monocosito y puedo observar. ¿Ven? Observo automáticamente el texto por medio de la imagen y ya puedo comprender mejor. ¿Ven? Vamos ahora aquí, mecanismos visuales. Estas ilustraciones aquí automáticamente me permiten a mí saber que estamos hablando acerca de las estructuras de las células. Aquí vemos que el espacio dado a esta sección sobre la célula me permite a mí suponer que se está hablando de un texto panorámico, ¿ok? Vamos ahora a realizar la práctica que aparece en la página 22. Vamos a corroborar respuestas. Resumen los siguientes conceptos. Comprensión lectora. La comprensión de la lectura consiste en que en captar mensajes y las ideas expuestas en un texto y reflexionar sobre ellos para utilizarlas o utilizarlos en nuevas situaciones. La prelectura constituye el primer acercamiento a los elementos que conforman un texto. ¿Antes de qué? Antes de leerlo en su totalidad. Me permite obtener información acerca de aspectos generales del texto. ¿Ok? Vamos a copiar. Copiamos esta parte. Entonces, en la 2 dice, realiza una prelectura del siguiente texto. Luego clasifica en los espacios anteriores los mecanismos de prelectura visuales y textuales utilizados. ¿Por qué se dañan los alimentos? Se dañan porque les da bacterias, por moho, por levaduras y demás. ¿Cuáles son esos mecanismos visuales? Miren, automáticamente observo la imagen. Observo la imagen. Mecanismos visuales, observar la extensión del texto. ¿Qué miramos ahora mismo? El infograma, mira la fotografía. ¿Cuáles son esos mecanismos textuales? Leer el título, leer las palabras destacadas, leer los títulos de las figuras y leer la nota que aparecen aquí. ¿Ven? ¿Sí la pueden ver? Okay. Vamos a copiar esta parte. Estamos corroborando respuestas. Recuerden que es muy importante para ustedes desarrollar las asignaciones de los libros. ¿Por qué? Porque están reforzando su conocimiento. Recuerden que tienen que buscar por mensajería, está enviado el temario para que puedan estudiar. ¿Ok? A la hora de estudiar está enviado. Búsquelo porque después la profesora le pone un tema de allí y usted queda sorprendido. Recuerde que vamos de la mano con el libro y el temario que le envío. ¿Sí? Por favor. Muy importante. Dentro del temario enviado también hay unos talleres para que usted pueda practicar. ¿Ok? Vamos a la siguiente imagen. Dice, completa la siguiente tabla con la información que obtuviste sobre el texto por medio de su prelectura. Tenemos que observar la extensión del texto. El texto es breve y de tipo panorámico. ¿Okay? Examinar la distribución de los elementos en el espacio. Hay un texto principal con el primer párrafo destacado en color naranja. Tiene varios subtítulos e imágenes con sus respectivas leyendas. Mirad las imágenes. Las fotografías muestran aspectos específicos desarrollados en el texto. Aspectos específicos desarrollados en el texto. ¿Okay? Vamos copiando. En extensión, observar la extensión del texto. El texto es breve de tipo panorámico. Examinar la distribución de los elementos en el espacio. ¿Qué hay? Hay un texto principal con el primer párrafo destacado en color naranja. Tiene varios subtítulos e imágenes con sus respectivas leyendas. Mirad las imágenes, las fotografías muestran aspectos específicos desarrollados en el texto. ¿Okay? El título indica con claridad el tema en forma interrogativa. Leer el título y los subtítulos. Los subtítulos que hacen desarrollan los diferentes tipos de microorganismos mencionados en el texto.
Vamos copiando, ya terminó Aarón esta parte. Aarón, Itan, Adrián. Vamos terminando. Un poco. Ok, ya terminó. ¿Esto así? Sí, Ahí. profe. Ajá. ¿Cómo vamos, Itan? Bien, profe. Ok. Leer el subtítulo y los subtítulos. El título indica con claridad el tema en forma interrogativa. Los subtítulos desarrollan los diferentes tipos de microorganismos mencionados en el texto. Okay, yo creo que ya esta parte la copiaron. Voy a bajar un poquito. Leer las expresiones destacadas. Hay partes del texto destacadas por el color de la letra y porque aparecen en una tipografía diferente. ¿Ok? Ya esta parte está lista. Ponga la fecha. Muy importante, chicos. Muy importante, hijos míos, que le pongan la fecha al libro. ¿Por qué? Porque eso está constando de que tenemos la evidencia que estamos utilizando los libros. Recuerden que todos los días utilizamos los libros, ¿ok? En este caso, en mi cátedra de español. Ahora mismo estamos en la página 22. Vamos a pasar ahora, ya terminaron de copiar, vamos a pasar ahora a la página 23. ¿Ya corroboraron respuesta? ¿Estamos bien? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok, excelente, Adrián. Itan, Aarón, Sí, profe. ¿puedo continuar? Ok, perfecto. Aquí, en el punto 4, dice lo siguiente. Determina de qué manera se complementan los mecanismos visuales con los textuales. Sustenta tu respuesta con ejemplos. Las ilustraciones apoyan el contenido expuesto por escrito. Y, por ejemplo, si el texto se refiere a un tipo de indumentaria para el baile típico, una fotografía muestra el referido ropaje. Repito, determina de qué manera se complementan los mecanismos visuales con los textuales y debo sustentar mi respuesta con un ejemplo. Las ilustraciones que hacen apoyan al contenido expuesto por el escrito. Por ejemplo, si el texto se refiere a la indumentaria para un baile típico, automáticamente me va a salir una fotografía de la indumentaria para bailar, ¿ok? Nos aparece la pollera, ¿cierto? Para el baile típico. Entonces, esto es lo que me hace determinar a mí los mecanismos visuales, ¿ok? Vamos al quinto punto. En el quinto punto dice lo siguiente. Escribe 2 recomendaciones para realizar la prelectura de un texto. Leer el primer párrafo y el texto tiene subtítulos. Y si el texto tiene subtítulos, las primeras líneas presentan después de cada uno de ellos. Mira, los gráficos y cuadros, así como las leyendas al pie de fotografías e imágenes. Leer el primer párrafo. Y si el texto tiene subtítulos, las primeras líneas que se presentan después de cada uno de ellos. Mirar los gráficos y cuadros, así como las leyendas al pie de las fotografías e imágenes. Estas son algunas recomendaciones para realizar la prelectura de ¿qué cosa? De un texto. Sí, profe. Ok, aquí en el punto 6 usted va a buscar un mecanismo que le permita a usted realizar una prelectura. ¿Qué debe hacer usted, verdad? Reflexiona sobre las razones de su preferencia, ¿ok? Vamos aquí. Comprensión lectora de textos literarios. Eso era lo que les decía hace un momento.
Los textos literarios se caracterizan ¿por qué? Por usar un lenguaje de múltiples significados. Su propósito, ¿cuál es? Es artístico antes que práctico, y ellos cobran una importancia tanto en la forma como el contenido. La comprensión lectora de los textos literarios conlleva una serie de dificultades específicas, las cuales obligan a plantear esquemas teóricos de trabajo. ¿Ok? El contenido y la forma. El contenido es el mensaje que comunica el texto, y la forma, ¿qué cosa es? Es el modo en que se comunica. En el siguiente esquema se explica de qué manera se manifiestan estos elementos en un texto literario. A la hora de estudiar este tema, necesito su comprensión lectora para poder usted llegar a su pensamiento crítico. ¿Ok? ¿Estamos claros? El contenido. El contenido se manifiesta en el significado de las palabras y las expresiones usadas en el texto. ¿Se dan cuenta? Volvemos y repetimos lo que les decía hace un momento. Desde que inicié el tema les expliqué el concepto de connotativo y de denotativo. Tanto el significado literal como significados connotativos se manifiestan en el contenido, ¿ven? El espacio y los personajes, ¿dónde están? En la narrativa o en el yo lírico, y el motivo en la poesía. Figuras de pensamiento. Los recursos literarios que afectan el significado de las palabras. ¿Qué hacen? Su finalidad es enriquecer la expresividad de una obra, por ejemplo, las comparaciones, las exageraciones y las personificaciones, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar en estos tipos de textos literarios? La forma, la manera de escribir propia del autor, ¿verdad? La manera de escribir propia del autor. Tenemos la estructura, musicalidad, métrica y figuras de dicción. La estructura, ¿qué es? Es la organización de los elementos que conforman un texto. La musicalidad, ¿qué es? Es el efecto sonoro del ritmo o de la rima de la obra. ¿Y qué es la métrica? La medida y la combinación de los versos de un poema. También nos vamos a encontrar con figuras de dicción. Cuando hablo de figuras de dicción, son los recursos que alteran la composición del texto por medio de repeticiones u omisiones de sonidos o cambios en el orden de las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, la reiteración, el encabalgamiento. ¿Ok? Y vamos ahora, este tema está correlacionado y estamos en la página 24. Muy importante que en su página 24 ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 19 de marzo de 2021. Hoy es viernes. Ponga la fecha. Entonces vamos a entrar a los elementos de la narración. ¿Cuáles son estos elementos de la narración? El narrador, las estructuras, los actantes, el tiempo, el espacio y el punto de vista. Estos son los elementos de la narración. Profesora, ¿y esto qué hace? Esto es para comprender, para yo poder comprender el sentido de una obra narrativa, yo debo considerar los distintos elementos que la constituyen. ¿Qué debo hacer? Estudiar su significado y su función. Cuando hablo de lo narrador, es la entidad que relata la historia. ¿Ok? La entidad, había una vez, la estructura, organización de los elementos que conforman el texto. Esa organización. Había una vez en un pueblo muy lejano, los actantes, los personajes y participantes de la oración. Había una vez en aquel pueblo muy lejano una niña con su abuelita. Vamos a hacer énfasis en el cuento de la Caperucita Roja, ¿ven?
¿Cuáles son los actantes? Cuando hablo de actantes, es los personajes y los participantes en la narración. El tiempo es la secuencia de los hechos, ¿ok? El espacio, el lugar, ¿dónde se desarrollaba esto? En un bosque. El punto de vista. El punto de vista es la perspectiva desde la que el narrador cuenta la historia. El narrador la va a contar de una manera, es la perspectiva, ¿ok? Y en esta parte, como estamos haciendo mención a los textos, recuerden, a los textos literarios, recuerden que estamos aquí en el tema de los textos, como les dije hace un momento, literarios. Ya pasamos los no literarios y ahora estamos en los literarios. Vamos también a los elementos de la poesía. ¿Y cuáles son esos elementos de la poesía? Fácil. El yo lírico, que es el hablante que comunica el poema. El motivo lírico, que tiene la situación o el sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye el poema. Es una idea, una situación o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye el poema. La versificación, ¿qué es? Es la estructura de los versos de un poema. En general, cada verso corresponde a una línea de escritura. En una composición también existen, ¿qué cosa? Poesías escritas o en prosa. Tengo la métrica. La métrica es la medida de los versos que conforman un poema. El ritmo, la cadencia del verso y en general del poema. La rima. ¿La rima qué es? La repetición de una secuencia de sonidos al final de los versos a partir de la última vocal acentuada. Y vamos aquí a nuestra práctica. Estamos en la página 26 y dice lo siguiente. Relaciona con una línea, vamos a corroborar respuestas, cada elemento de la fila superior con el género de la fila inferior al cual pertenece. Observo, tengo narrativa y tengo poesía, ¿ok? En narrativa voy a encontrar, ¿qué cosa? Voy a encontrar punto de vista, voy a encontrar narrador y voy a encontrar espacio, ¿ok? En la poesía, ¿qué voy a encontrar? El yo lírico, el ritmo y la versificación, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, en esta parte dice, explica los conceptos de forma y contenido. La forma es el conjunto de elementos que conforman el estilo de un escritor o de una escritora. Estos elementos se manifiestan por medio de ¿qué? De su uso, del uso del lenguaje, por ejemplo, la manera en que organiza ¿qué cosa? La obra, la musicalidad y las figuras que utiliza. El contenido es el mensaje que transmite ¿qué cosa? Una obra literaria, es decir, su significado y sus interpretaciones. El contenido se manifiesta por medio del espacio, los personajes, el yo lírico, el motivo y ciertas figuras literarias, tales como las exageraciones y las personificaciones. ¿Ok? Vamos a copiar. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en mi clase. Chao, nos vemos. Dios primero el lunes. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, profe. Chao. Igual. Chao, igual. Excelente fin de semana. Nos vemos.